Mis amados, el tema de hoy es un tema donde un amigo hace poco, un colega me preguntó acerca de los temas que iba a estar predicando en el mes de febrero y le mencioné este tema y me dijo, ¿y desde qué plataforma, desde qué perspectiva piensas hablar de un tema como ese? Porque es uno de los temas, teológicamente hablando, dicen algunos predicadores, uno de los más difíciles de compartir o de enseñar. Yo le dije, bueno, la verdad es que yo conozco una sola perspectiva, que es la que siempre me ha ayudado y es hacerlo con la palabra de Dios. Así que, mis amados, por favor, quiero pedirle que usted abra su Biblia si la trajo y recuerde, siempre traiga su Biblia a la iglesia donde tú te congregas, donde tú vayas, mis amigos y amigas allí en las redes sociales, por favor, también tenga su Biblia abierta. Usted dirá, ¿por qué insisto en esto? Porque el deseo de mi corazón es que sucedan dos cosas este día. En primer lugar, que usted sea edificado, equipado, que tal vez usted misma y usted mismo que ha tenido esta pregunta, que es una pregunta que cualquier persona la puede tener. Aún usted que de repente se identifica como cristiano o como cristiana, ¿por qué permite Dios que sucedan cosas malas a la gente buena? Esa es la pregunta que escuchamos por todas partes. Quisiera que usted sea entonces edificado este día. Pero en segundo lugar, ¿por qué le pido de que usted tome nota de todo esto? Porque estoy seguro que tú conoces alguna persona, tal vez un compañero de trabajo, tal vez un familiar, tal vez un vecino, alguien que en algún momento te haya dicho o te va a decir, mira, tú vas a la iglesia, tú eres cristiano o cristiana. A ver, si tú crees en Dios, dime por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y mis amados, yo no quisiera que usted le diera mi número telefónico a esa persona para que me haga la pregunta a mí. No digo que no lo pueda hacer, pero la pregunta se la están haciendo a usted. Entonces es importante que usted pueda decirle, ¿cómo no? Toma asiento, conversemos, te voy a explicar esto. Pero es muy importante que usted lo pueda hacer desde la perspectiva bíblica. Así que, mis amados, quisiera que podamos avanzar en este tema, porque vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento y eso nadie lo puede contradecir. Y obviamente que entonces esta pregunta va a aparecer en los labios de cualquier persona. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Pero mis amados, la pregunta en sí ya tiene un error, bíblicamente hablando. Porque cuando hacemos la pregunta, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ahí ya estoy cometiendo un error, porque estoy declarando entonces que hay gente buena. ¿Sí? Ese es el asunto. La verdad es que no hay nadie que no haya sido afectado por las duras realidades de la vida. Y cuando la persona hace esa pregunta de por qué le suceden cosas malas a la gente buena, esta es una pregunta que podríamos decir difícil desde una perspectiva teológica. Pero amados míos, Dios es soberano, así que todo lo que sucede debe haber sido permitido por Él o causado directamente por Él. Ahora, ¿por qué nosotros como seres humanos esperamos poder comprender plenamente los designios de Dios? ¿Por qué tenemos esa expectativa? Queremos comprenderlo todo. Queremos respuesta de todas las preguntas que se nos vengan a la mente, pero nos olvidamos que nosotros no somos eternos, que no somos omniscientes, que no somos omnipresentes, que no somos tampoco omniscientes y que por lo tanto no podemos tener desde nuestra perspectiva una respuesta a todas nuestras preguntas. Amados míos, este es un tema donde tenemos que encararlo desde una perspectiva espiritual.
Y tenemos que, en fe, aceptar muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, aunque a nosotros nos parezcan malas. Recuerde que somos nosotros, los seres humanos, los que nos hemos acostumbrado a decir, esto es bueno y esto es malo, esto es blanco y esto es negro, esto es así y esto es así. Somos nosotros. Pero ¿usted cree que Dios actúa igual que usted y que yo? ¿Usted cree que Dios piensa igual que usted y que yo? Amados míos, uno de los libros por excelencia desde la perspectiva bíblica usados para responder a esta pregunta, y lo vamos a usar hoy, es el legendario libro de Job, uno de los libros o el libro más antiguo que tenemos en la Biblia, aún más antiguo que los escritos mosaicos, los escritos del Pentateuco de Moisés. Y amados míos, el libro de Job trata el tema de por qué Dios permite que le pasen justamente cosas malas a gente buena. Porque fíjense ustedes que cuando comenzamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Job, Job capítulo 1 y versículo 1, inmediatamente ahí nos dice que Job era un hombre justo, ¿sí? Sin embargo, sufrió en formas que son casi inimaginables. Muchas personas podemos decir, no, yo no quisiera jamás que a mí me suceda las cosas tremendas que le han pasado a Job. No, pastor, yo no aguantaría esas noticias, yo no aguantaría esas cosas que le han pasado a Job. Es interesante que Dios le permitió nada más y nada menos que a Satanás hacer todo lo que él quería a Job, excepto ¿qué? Excepto matarlo, excepto quitarle la vida. Y la verdad es que Satanás hizo lo peor que pudo, verdaderamente que sí. Pero entonces, ¿cuál es la reacción de este hombre a quien la Escritura lo declara justo ante tanta pérdida? Todos sus hijos muertos, todos, no le quedó uno, todas sus propiedades destruidas, todo su ganado se perdió. Es decir, de la noche a la mañana el hombre quedó en la nada, en la miseria, bancarrota total, si usted quiere llamarle así, con un lenguaje un poco más moderno. Veamos las reacciones de Job. Fíjense en ustedes, ya al promediar el capítulo 13 del libro de Job, el versículo 15, tomo este verso. Ustedes lo estarán viendo seguramente en las pantallas. Mis hermanos que están en las redes sociales también le estamos poniendo allí en la pantalla para que usted pueda tomar nota también. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Qué interesante. Así que Job dice a sus amigos, miren, no solo es lo que me ha ocurrido aquí en la vida, porque lo único que le había quedado a Job era la vida. Ni siquiera era la salud, porque no la tenía. Solo era vida, nada más. Era lo único que tenía. No tenía salud, no tenía dinero, nada. Y para colmo de males, su mujer tal vez estaba pasando por un momento depresivo, enojo, etcétera. Tremenda la respuesta de la esposa. Maldice a Dios y muérete. Eso es muy duro. Varones, que tú escuches que tu mujer te diga, mira, muérete. ¿Es fuerte o no? Usted no quiere escuchar algo así. Pero obviamente podríamos otro día incursionar en la respuesta de la esposa. Pero el asunto es que Job, aunque de repente alguien le dijera, mañana vienen por tu vida, él dice, yo espero. Amados míos, recordemos que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, cuando leemos la Biblia, podemos hacer una reflexión y decir, a ver, ¿y yo? Si yo estuviera en las sandalias de Job y me pasara esto, ¿cuál sería mi reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Y si un ángel de Dios te dijera, mira, mañana vengo por tu vida. Mañana se terminó tu vida.
Prepara, tienes estas horas hasta las 12 de la noche, porque mañana el día lunes tú no lo vas a vivir en la tierra. ¿Cuál sería nuestra primera reacción? Yo sé, usted dirá, pastor, es una pregunta muy fuerte, es una pregunta muy intimidatoria, pero es una pregunta que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Usted no puede garantizar que usted me va a ver con vida a mí mañana, el próximo domingo, predicando en este púlpito. Yo no puedo decir eso. Dios sabe en qué momento. Tenemos ya grabado el instante en que el Señor nos lleva a su presencia. La pregunta, más que nada, no es si me voy o no me voy. La pregunta es cómo voy a reaccionar si supiera que mañana voy a partir de este mundo. Job dice, aunque él me matare, yo en él esperaré. Es decir, sigo teniendo confianza en un Dios grande, soberano, omnipotente, que me ama a pesar de todo. Amén. De eso se trata. El capítulo 1, el verso 21, es poderoso verdaderamente. Lea conmigo en su Biblia Job 1, 21. Miren ustedes la reacción de Job. Él dice, Jehová Dios, él dice, Jehová dio, Jehová me dio las cosas. Él reconoce, él le da crédito a que todo lo que él ha tenido, ganado, propiedades, sus hijos, todo se lo había dado Dios. Y luego inmediatamente dice, y Jehová quitó. Así de simple, miren ustedes qué complicada la teología de Job, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó. No anda entre medio poniendo un argumento, haciendo una reflexión teológica. No, Dios dio, Dios quitó. Y agrega algo, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, Job está dispuesto a bendecir a Dios a pesar de haberlo perdido todo. Ese es el asunto. Mis amados, ahí es donde justamente se juega nuestra prueba de la fe, porque mi amado y mi amada, podemos aquí en la casa estar todos muy de acuerdo, mis hermanos en las redes sociales también, diciendo todo está bien, alabo al Señor, glorifico su nombre, mientras te alcanza el dinero que tienes en tu salario, mientras hay salud, mientras tu vehículo siempre funciona cada mañana cuando pones la llave, mientras todo está bien. Pero qué fácil es glorificar a Dios cuando todo está bien, cuando hay salud y todo lo demás. El asunto es que verdaderamente el libro de Job nos lleva a nosotros a un nivel, a una plataforma, a una experiencia en la cual podemos reflexionar y decir, voy a hacer esto, soy capaz como hombre o mujer o joven de Dios bendecir el nombre de Dios a pesar de que Él me haya dado y me haya quitado todo. Voy a esperar en Él aunque yo llegase a tener una revelación del cielo de que mi vida se va a terminar en pocas horas. Amados míos, miren, Job no comprendía. Job no era un teólogo. Job no comprendía, repito, el por qué Dios había permitido las cosas que le sucedían. Noten ustedes, Job no da unas explicaciones a sus amigos. Pero él sabía una cosa, que Dios era bueno. Eso sabía Dios. Que Dios era bueno y por lo tanto continuaba confiando en Él. ¿Te das cuenta? El hecho de decir Dios es bueno y yo sigo confiando en Él. Tengo problemas, estoy pasando por situaciones difíciles, problemas económicos, problemas de salud, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, porque estamos siempre con la P, problema. Parece ser que toda la vida es problema. Pero amados míos, pensemos en esto. A lo que tú y yo de repente llamamos problema,
Porque le ponemos el sello, bautizamos a cualquier cosa que no nos gusta mucho, problema. Ya tengo un problema. No me arrancó el vehículo, no encendió. ¡Ay, qué problema! Voy a llegar tarde, un problema. Todo es problema. Pero, amados míos, pensemos entonces en que Dios, soberano, Él está siempre trabajando de manera muy especial, tan ocupado en que a través de eso que tú y yo llamamos problema, sin embargo, Él está transformando nuestras vidas. Recuerda que no estamos en casa, no hemos llegado, nos está preparando. De eso se trata, nos está preparando. Y no deja de ser bueno porque de repente me sucedan cosas que a mí me parecen malas. Recuerde, somos usted y yo que bautizamos o sellamos o decimos que esto es malo. Pero, amados míos, en última instancia, justamente cuando Job declara que él tiene confianza en él, esa debería ser también nuestra reacción. Confiar en Él a pesar de todo. De repente vamos mañana a trabajar y nuestro jefe nos dice, ¿sabes qué? Lo siento, ya hoy no hay trabajo. Ya no hay trabajo para ti. ¿A cualquiera le puede pasar eso? No importa cuántos años tengamos trabajando en la compañía, en la fábrica, en la oficina, a cualquiera le puede pasar. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Vamos a maldecir a Dios? ¿Vamos a enojarnos con Él? No. ¿Qué tal si de repente al día siguiente recibes una llamada donde te habías enojado de repente con Dios y al día siguiente te están dando un trabajo que es mucho mejor, mejor horario, mejor salario y ahí te toca arrepentirte? ¿O no te ha pasado eso? Que te has enojado por algo que te ha pasado. ¿Y por qué a mí me pasa esto? Pero si yo soy una buena persona, pero si yo trabajo y yo hago esto y yo, ¿por qué a mí me pasa esto si yo soy bueno? Yo no robo, yo no mato, yo no hago droga, no hago esto, no hago lo otro. ¿Por qué me pasa esto a mí? Es la pregunta clásica. Y luego pasan las horas o los días o tal vez las semanas y te das cuenta entonces que Dios tenía algo mejor. Por eso es que el consejo bíblico es confiar en Dios a pesar de la situación, a pesar de que tal vez las mejores cosas no te estén sucediendo ahora. Recuerda, las mejores cosas desde tu perspectiva y la mía, ese es el punto. Sin embargo, Dios está obrando. Hemos cantado esa canción, Dios está obrando, ¿verdad? Está trabajando, está transformando vidas. Amados míos, ante esa pregunta que todavía sigue latente, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Por más difícil que sea reconocerlo, amados míos, debemos recordar que no hay gente buena. Ese es el asunto. En el sentido absoluto de la palabra y desde la perspectiva bíblica, no hay gente buena. Ahí está lo que yo les decía al principio, el error de la pregunta. Porque usted puede decir a la pregunta, ¿y quién te dijo que hay gente buena? No, mira, mi primo fulano, trabajador, buena gente, buen papá, buen esposo, buen esto, buen aquello, lo otro. ¿Y quién te dijo que por eso es bueno? Es que no son las cosas que hacemos las que nos hacen buenos. Ni siquiera dar donaciones a los pobres, a los huérfanos, ayudar a los menos buenaventurados. No importa lo que hagamos, eso no me hace bueno. ¿Me hace bueno delante de quién? Delante de la gente, delante de mis vecinos, delante de la familia, de los amigos. Qué buena persona que es Roberto, mira lo que está haciendo. Esas son obras y está bien, no digo que no hay que hacerlas, pero ¿quién es el que conoce realmente si soy bueno? Y eso, ustedes lo acaban de decir, Dios. Pero amados míos, solamente una cosa nos puede hacer buenos, porque no hay gente buena. Yo sé que alguien dirá, no, es que me resisto a aceptar esto. No puede ser. Yo conozco gente buena.
Bueno, usted y yo conocemos gente buena desde nuestra perspectiva. Ese es el asunto. Pero estamos hablando que queremos encontrar respuestas desde la perspectiva bíblica. Amados míos, tengamos en cuenta esto. Todos nosotros estamos, permítanme decirlo así, manchados, infectados con el pecado. Esa es la realidad. Somos una raza caída desde el principio del Edén, así que entonces tenemos que ir al principio, como lo hicimos el viernes que estábamos hablando acerca de la rebeldía. Lo mismo sucede cuando vamos al principio y vemos que nuestros primogenitores, seres humanos, entonces, fallan a Dios entonces desde el principio. Abren la puerta a la desobediencia, al pecado. Y eso está también en usted y en mí, y en mi vida también. Le invito a que podamos encontrar evidencias bíblicas, porque es necesario que tomes nota y puedas compartir con esa persona esto. Porque alguien le puede decir, ¿y tú? ¿Con qué autoridad vienes a decir que no hay gente buena en el mundo? Bueno, la autoridad que nos da la Biblia. Vamos a leer entonces Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Usted lo tiene allí en la pantalla también. Fíjense en ustedes, con mucha sabiduría, el autor de Eclesiastés dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Interesante esto. Es decir, gente que haga el bien, sí, puede haber muchísima, pero que no peque, no. Pueden estar haciendo el bien, puedes tener cara de compasivos, pero eso no quiere decir que no pecan. De eso se trata. Luego el apóstol Pablo también aborda esta pregunta, porque hay un grupo de hombres y mujeres que ya están en la ciudad de Roma, que han escuchado de la palabra de Dios, pero también se hacen preguntas. El apóstol Pablo entonces en el capítulo 3 y verso 23 de su carta a los romanos les dice, ¿por cuánto? Es decir, teniendo en cuenta lo que ya viene por casi 3 capítulos escribiéndoles, dice, por cuanto todos pecaron, note usted, este es un absolutismo, todos pecaron, pero es un absolutismo real, todo ser humano ha pecado. De palabra, de pensamiento, de mirada, de acción, como sea. Y entonces el apóstol Pablo dice, hay una consecuencia por haber pecado. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo no merecemos la gloria de Dios. Por nuestras propias acciones no la hacemos. Usted diga, pero pastor, ¿cómo no merezco la gloria de Dios? Si usted supiera qué mujer buena que soy, si usted supiera la madre que soy, la esposa que soy, todo lo que trabajo, todo lo que hago yo en mi casa, está muy bien, pero eso no te hace merecedora de la gloria de Dios. Pastor, mire que yo soy un buen trabajador. Ay, si viera, yo me fajo trabajando, trayendo el pan a la casa, me encargo de todo, de que todo esté bien en la casa. Está muy bien y no te estoy diciendo que deje de hacerlo, pero eso no te hace merecedor de la gloria de Dios. Y el apóstol Juan, cuando él ya es un siervo maduro, ya ahora está desarrollando ese don precioso de escribir, porque ya ha escrito el Evangelio. Se encuentra en una etapa de su vida donde él escribe por lo menos unas 3 pequeñas cartas a grupos de cristianos que ya habían salido. Se les llama los cristianos de la diáspora porque eran perseguidos, estaban en el Asia Menor, estaban en muchas otras partes. Y él entonces les escribe en la primera carta de Juan. Tome nota de esto. Primero fue Eclesiastés 7:20, luego fue Romanos 3:23 y ahora primera de Juan 1:8. Es decir, estamos viendo una perspectiva en el Antiguo Testamento, el autor de Eclesiastés, y vemos ahora entonces al apóstol Pablo y ahora al apóstol Juan.
Y él dice en 1 Juan 1:8, seguramente lo ve usted en la pantalla, dice, si decimos que no tenemos pecado, porque yo hablé entonces de que todos estamos contaminados, vamos a decir, de ese pecado, y si usted dijera, un momentito, pastor, eso no es para mí, usted no me conoce a mí, usted no sabe qué tan bueno y qué tan buena soy yo, a mí no me llame pecador. Leamos la Escritura. Leamos la Escritura porque dice, si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Si yo me presento delante de usted o de quien sea y digo, miren, aquí está Roberto, el que nunca peca, me estoy engañando a mí mismo. Seguramente la otra persona, quién sabe si lo va a creer, pero yo me estoy engañando a mí mismo. Y ya agrega algo, Juan dice, y la verdad no está en nosotros, es decir, estoy mintiendo. Si tú dices que no hay pecado, que nunca has pecado, lisa y llanamente, dice la palabra de Dios que estás mintiendo, porque no hay verdad. No es cierto eso. Miren, es interesante que veamos lo que dice Jesús al respecto. No solamente Salomón y Pablo y Juan, pero fíjense en ustedes lo que dice Jesús. ¿Saben? El doctor Lucas, en su evangelio, mientras él tenía aquellas conversaciones con Pedro, incluso hasta con María, en el capítulo 18 y versículo 19, él dice, nadie es bueno, sino solo Dios. Nadie es bueno, solo mi Padre Celestial. Yo sé, usted dirá, no, pero ¿dónde quedamos ahora? Sea paciente. No se desespere. Todos nosotros sentimos los efectos del pecado de una manera u otra. Algunas veces es nuestro propio pecado, otras veces son los pecados de otros. Y amados míos, vivimos en un mundo, les dije ya, caído y experimentamos los efectos de esa caída. Esa es la realidad, no te olvides de esto. Esa es la realidad de este mundo en el cual tú y yo vivimos. Es un mundo caído. Uno de esos efectos que anda por todas partes es la injusticia y el sufrimiento, aparentemente sin sentido. Y yo sé que tú y yo miramos las noticias en la televisión, vemos lo que ocurre en muchas otras partes del mundo, especialmente si buscamos canales internacionales, y vemos tantas injusticias, tantas cosas que pasan a los niños, a los menos afortunados, etcétera. Y uno dice, cuánta injusticia hay en este mundo, cuánto sufrimiento. Amados, al preguntarse por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena, también es bueno considerar estas otras 4 cosas acerca de esos males que suceden y que quiero compartirles también. Sabes, en primer lugar, y se los pongo allí en la pantalla, en primer lugar, las cosas malas pueden pasarle a la gente buena en este mundo, pero este mundo no es el fin. Ese es el asunto. Entiende que este mundo no es tu final. Si tú eres una persona que le has entregado tu vida a Cristo, si tú eres una persona que tienes la seguridad de la salvación, que tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tienes esa confianza plena en Él, este mundo no es tu final. Hay 2 personas que lo creen en esta iglesia. Gracias, Padre mío. Bueno, 2 son 2. Está bien, iremos progresando. Sigamos enseñando, Roberto. El asunto es que los cristianos tienen una perspectiva eterna, pero no acá. Todavía no hay ningún amén. Ya vamos, Señor, ya vamos. Tranquilo, vamos. A ver, veamos cómo explica tal vez esto el apóstol Pablo. Tal vez yo no estoy siendo muy bueno esta tarde en explicarlo, pero le voy a pedir a Pablo que te lo explique. De repente al apóstol Pablo le dices amén. A él sí, él es excelente teólogo. Muy bien, los invito a que vayamos un instante a una ciudad llamada Corinto. Entremos a una casa donde hay un grupo de cristianos sentados allí y se está leyendo una carta que ha escrito
el apóstol Pablo, porque él también sabe de las necesidades y las preguntas, cuestionamientos y argumentos que existen en la gente. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 4, versos 16 al 18, 2 de Corintios 4, 16 al 18, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, dice, por tanto, ¿se dan cuenta ustedes? Siempre Pablo conectando, haciendo puentes, ustedes que han hecho la vida de Jesús, conectando. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, Pablo era consciente, ¿sí?, de que su cuerpo no es el mismo, ¿sí? Yo no tengo la misma energía de hace 20 años atrás, yo no sé usted. Pero miren ustedes, el interior, dice Pablo, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, un momentito, Pablo está hablando de tribulación. Pablo está hablando de lo que usted y yo decimos problema. Miren ustedes, y él dice leve tribulación. Él no dice, uy, si fuera guatemalteco, estoy metido en un problema serio. No, miren ustedes, él dice, es leve, es tribulación, sí, pero es leve, dice él, leve tribulación, y además dice momentánea. Miren ustedes la fe, la confianza de Pablo, es leve y es momentánea. ¿Es tribulación? Sí, pero es leve y momentánea. Y dice él, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que ese problema o esa tribulación que es leve y momentánea estaba produciendo algo bueno para él. Ya hubo como 5 amenes. Vamos bien, vamos poco a poco, vamos bien, tranquilos. Pero fíjense en ustedes, cuando compartimos esta palabra tal vez con nuestros amigos, qué importante es esto. El asunto es que aquí juega un papel muy importante algo que espero que tú lo tengas, que se llama la fe. Ese es el asunto, la fe. Porque esto hay que creerlo en fe. Si tú todavía no has llegado a crecer en la fe, mi amiga y mi amigo, probablemente esta pregunta todavía te vas a ir este día y todavía te la vas a seguir haciendo. Es muy probable, pero no te preocupes. Si todavía tú dices, bueno, terminó este sermón y todavía no me convenció, pastor. Mira, se trata de que el Espíritu Santo de Dios es el que convence, es el que redarguye, y su palabra. Noten ustedes entonces que Pablo dice, además de que es una leve tribulación, que es momentánea y que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Qué interesante. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? Es que, no sé, veo... A ver, abres tu celular, entras a tu cuenta de banco, híjole, no me va a alcanzar este mes. Eso es lo que tú ves, te lo está mostrando tu cuenta bancaria. Tu vehículo no funcionó. Ayer un hermano no le arrancó el vehículo, no podía llegar a la reunión de parejas y buscó la manera y llegó igual. Pero eso era lo evidente, lo primero que ves. Porque nuestros ojos se enfocan inmediatamente en las cosas. A ver cuándo expiró. No, esto no sirve. Así estamos todo el tiempo. Parece que esta sociedad nos ha contaminado con todo eso. Somos desconfiados hasta de nuestra propia sombra. Noten ustedes, él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que se ven, pues las cosas que se ven son, ¿qué dice su Biblia? Temporales. Otra vez. Temporales en el griego dice de corto tiempo. Noten ustedes que dice, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven. Y ese es el enfoque nuestro, en las que no se ven, aquello que es eterno. Porque si
vas a estar poniendo tus ojos constantemente en las cosas que vemos o en las cosas que sentimos. Ay, me duele. Ay, qué mal, me duele. Y te la vas a pasar todo el día, me duele, no puedo. Entonces te estás enfocando solo allí en el dolor. Ay, no me alcanza, mire mi presupuesto no me alcanza. Y estás enfocada en eso. Yo no estoy diciendo que no prestes atención a tu mayordomía, pero, amados míos, me refiero especialmente a dónde estamos poniendo nuestra mirada. Algún día tendremos, amados míos, una recompensa y será gloriosa. Y eso es hacia donde tú y yo debemos de ir. Si tú eres un hombre, una mujer de fe, eso es a donde tú vas, a esa recompensa de gloria. Lo demás es temporal. Todas las cosas que tú ves y que tú tocas con la palma de tu mano, todo es temporal nada más. ¿Ustedes creen que me voy a llevar este púlpito? No, absolutamente, todo es temporal. ¿Saben? Quisiera que podamos ver una segunda cosa aquí. Porque en segundo lugar, las cosas malas le suceden a la gente buena, dicen por ahí, pero Dios usa esas cosas malas para un bien último y duradero. Miren ustedes lo que escribe el mismo apóstol Pablo, que les acababa de decir que no hay gente justa, que no hay gente buena. Avancen un poquito en su Biblia, en Romanos 8, verso 28. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, momento, hay una coma, detengámonos ahí. Condicionante. Y sabemos que a los que ¿qué? Yo no escuché nada. A los que ¿qué? A los que aman a Dios, condicionante. Tal vez si tú no amas a Dios, entonces tal vez esto no es para ti. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Considero de que si tú no has llegado a amar a Dios, entonces va a ser muy difícil que aceptes esto. Dice Pablo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De eso se trata. Conforme a su propósito. Saben, amados, hay tantos casos preciosos en la Biblia que nos pueden ayudar a nosotros a responder la pregunta que hoy estamos presentando, como ayudar también a ese familiar, a ese ser querido. ¿Por qué no a tu hijo, a tu hija que todavía tiene dudas, no confía en Dios? Veamos el caso de José, les invito. Él era inocente de maldad, finalmente, sin embargo, superó sus horribles sufrimientos. Recordemos un poco, tal vez, si usted no ha leído la vida de José, un muchacho muy joven, preferido por su papá Jacob, sus propios hermanos, embebidos en celo, en tener hacia él malos deseos para su propio hermano por ser el preferido. Termina un día en una cisterna. Es más, había planes de muerte para su propio hermano, que era uno de los menores. Termina luego, finalmente, sus propios hermanos, bueno, por ahí deciden no matarlo, pero lo venden como esclavo. Imagínate, ¿venderías a tu hermana o a tu hermano como esclavo? Bueno, los hermanos de José lo hicieron. Termina en Egipto como un esclavo, pero los designios de Dios eran completamente diferentes. Y sabemos nosotros cómo José entonces progresó. Y de algo tan malo, porque usted y yo podemos decir, pastor, es malo que mis hermanos me tiren en una cisterna. Es malo que mis hermanos me deseen la muerte. Es malo que me vendan y sea un esclavo o una esclava. Sí, para usted y para mí todo eso es malo. Pero todo eso en la vida de José se transforma en algo muy bueno, demasiado bueno. Porque a través de eso fue fortalecido José, fue formado y se transforma luego con el paso del tiempo. Y luego estuvo en la cárcel. No nos olvidemos de eso. Y luego la mujer de su propio patrón, ¿verdad? Quería tener relaciones con él y él escapa de eso y encima lo acusan de que la hubiese violado.
hubiera merecido la muerte, pero termina en la cárcel. Llega un momento, le animo a que leas la vida, la historia de José en el libro de Génesis, por favor. Va a llegar un momento que usted dice, caramba, pero a este hombre no le podían pasar más cosas malas, una tras otra constantemente. Sin embargo, luego, José entonces, que persevera, que se mantiene confiado en Dios, leal a Dios a pesar de todas las circunstancias, se transforma en el segundo hombre más importante de la nación más poderosa del mundo, que fue Egipto. Y él entonces es el canal, el medio que Dios usa para salvar a toda su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todos. Interesante. Así que entonces, en el capítulo 50 de Génesis, por lo menos leamos una pequeña parte. Génesis 50, verso 19, dice que José da una respuesta. Miren ustedes la respuesta de José, porque hemos visto la respuesta de Job, ¿verdad? Noten ustedes que José dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque en un momento determinado, cuando sus hermanos entonces ya se dan cuenta que su propio hermano, a quien habían vendido, ahora es, digamos algo así, como el vicepresidente de los Estados Unidos, una persona con poder. Imagínense ustedes, él es el que les va a dar el alimento, porque había una hambruna total, el agua, todo, la tierra donde van a vivir. Pero cuando ellos se dan cuenta, cuando él les revela, cuando él se saca su indumentaria y le dice, yo soy José, yo soy el hermano que ustedes vendieron, yo soy el hermano que ustedes tiraron a la cisterna, yo soy el hermano que ustedes deseaban morir. Todos se quedan impactados. Dios mío, el tiempo avanza tremendamente, pero noten ustedes, José en ese momento, ¿saben que José podría haber dicho, llamar a los soldados, porque él era un hombre poderoso, y decir, mira, a todos estos, a todos me los matan, me los ponen, los degüellan a todos mis hermanos? Si él estuviera lleno de ira, lleno de rabia, lleno de rencor. Pero es interesante entonces que este hombre ha sido transformado por aquellas cosas que usted y yo llamamos malas. Ese es el asunto. Y esa transformación la vemos aquí cuando él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es decir, ustedes temen porque ellos tenían miedo, decían, bueno, ahora él es el segundo después del faraón. Él puede mandar que nos quiten la vida. Y miren ustedes lo que les dice José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Noten ustedes, José reflexiona y dice, ¿me han pasado cosas malas? Sí. Pero él reflexiona y dice, esas cosas malas ahora se han traducido en algo muy bueno. Y él entonces dice que Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y ellos veían lo que estaba aconteciendo. Habían entrado en territorio de Egipto, donde allí, debido a esa experiencia de mayordomía política, gubernamental y social de José, había abastecimiento, había comida, había agua, había de todo, solo en Egipto, gracias a José. Y noten ustedes que entonces les dice, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucho pueblo. Es decir, José tiene una clara visión de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. ¿Se dan cuenta, amado mío? José interpreta verdaderamente el plan de Dios. José está en una conexión muy fuerte con Dios y él puede discernir que lo que estaba ocurriendo es porque viene algo realmente grande. No debía de morir la raíz de Jacob y su descendencia. Y ahora él iba a ser un instrumento muy grande. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló. Noten ustedes, por favor, el verso 21 del capítulo 50 de Génesis. Así
los consoló y les habló al corazón, al centro de su ser, al corazón de sus hermanos, que estarían impactados de escuchar a José. Amados míos, pensemos entonces en que vamos a tener que extendernos más, a poder analizar más a fondo la palabra de Dios. Pero hasta hoy, hasta este momento, reflexiona en qué es lo que tú has entendido hasta aquí. Y ahora también, ¿cómo le ayudarías a otra persona? Amados, pensemos entonces en que así como José habló al corazón, así Dios muchas veces está hablando a nuestro corazón. A través de ese problema que estás pasando, problema de salud, problema de trabajo, problema de familia, problema. Sin embargo, Dios lo que quiere hacer no es que te enfoques en tu problema. Dios quiere transformar tu vida para bien. Dios quiere que puedas, como José, entender el plan que Dios tiene para tu vida y para tu familia, como lo entendió Él. Tal vez ha llegado un momento de parar de llamar problema, parar de estar diciendo esto es malo y esto es malo, y empezar a ver con otros ojos, con los ojos de Dios, entender el plan de Dios para nuestras vidas. A mis amigos y amigas que están allí en las redes sociales, les ruego que sigan expectantes a este tema que vamos a continuar el próximo domingo, y reflexiona y piensa cómo esta palabra te ayuda a ti para transformar tu manera de pensar en cuanto a los problemas de la vida o esas cosas malas que le ocurren a la gente buena. Seguramente Dios está transformando tu vida. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo more en cada uno de ustedes, y especialmente recuerda, volvamos a encontrarnos aquí el día viernes a las 7 en punto hora de California. Dios les bendiga.